El aire helado de San Petersburgo cortaba como el cristal, mientras Irina Volkov observaba el Neva congelado desde la ventana panorámica de su oficina en la isla Vasilievsky. A sus 68 años, su figura era un estudio en elegancia contenida. Traje sastre de lana gris impecable, cabello plateado recogido en un moño bajo severo, gafas de diseño enmarcando unos ojos que habían visto demasiado de la caótica transición rusa como para sorprenderse fácilmente. Una orquídea blanca perfecta y solitaria adornaba su escritorio de caoba pulida. El único indicio de fragilidad era una elegante trost de ébano con empuñadura de plata que reposaba contra su silla, aunque Dmitri, su joven y leal asistente, sabía que la usaba más por costumbre y quizás una leve molestia en la cadera que por necesidad real. Irina Pavlovna, la voz de Dmitri era tranquila, respetuosa. Svetlana Petrova está aquí, parece alterada. Irina sintió lentamente, sus ojos dejando el paisaje invernal para enfocarse en el presente. Hazla pasar, Dmitri. Y tráenos té, por favor. Fuerte. Svetlana Petrova irrumpió en la oficina, una mujer normalmente vibrante y enérgica, ahora pálida y temblorosa. Dirigía el Centro Cultural Luz del Mañana en un distrito obrero cerca de Kupchino, un proyecto que Irina financiaba discretamente desde hacía años, una de sus pocas concesiones a la filantropía personal en una vida dedicada a construir un imperio inmobiliario y de inversiones desde las cenizas de los años 90. Irina Pavlovna. Ellos vinieron, balbuceó Svetlana retorciéndose las manos. Los Voroni, los cuervos nocturnos. Irina no mostró reacción externa, pero su mente, entrenada en las despiadadas negociaciones y estrategias de supervivencia empresarial de la post-perestroika, ya estaba trabajando. Los Nochny Voroni, una banda de motociclistas locales, matones con chaquetas de cuero y tatuajes descoloridos montados en ruidosas motos Ural que se dedicaban a la extorsión, el microtráfico y a sembrar el miedo en los barrios olvidados por el brillo turístico del centro. Había oído rumores, claro. Eran una molestia, un síntoma de la persistente anomia en los márgenes de la gran ciudad. ¿Qué ocurrió, Svetlana?, preguntó Irina con calma, indicándole una silla. Exigen protección. La voz de Svetlana se quebró. Rompieron ventanas, pintaron grafitis obscenos en la entrada, asustaron a los niños. Dicen que si no pagamos, volverán. Dmitri entró silenciosamente con el té. Irina esperó a que saliera antes de hablar. ¿Cuánto piden? Una suma imposible, Irina Pavlovna, y mensual. No tenemos ese dinero. El centro apenas sobrevive con su generosidad y pequeñas donaciones. Irina sorbió su té, sus ojos fijos en el rostro angustiado de Svetlana. Recordaba vagamente haber visto a algunos de esos motociclistas merodeando cerca del centro en una visita anterior. Ruidosos, vulgares, predecibles, pero peligrosos para gente como Svetlana y los jóvenes a los que intentaba ayudar. Esto no era una negociación empresarial. Era una plaga. Y las plagas debían ser erradicadas, preferiblemente de forma silenciosa y eficiente. No pagarás nada, Svetlana, dijo Irina, su voz suave pero firme. Me ocuparé de esto. Svetlana la miró con una mezcla de alivio y temor. Pero, ¿cómo? Son peligrosos. Hay diferentes tipos de peligro, querida, replicó Irina, una chispa gélida en sus ojos, y diferentes maneras de neutralizarlo. Vuelve al centro, asegura a tu gente, y no hables de esto con nadie. Cuando Svetlana se fue, visiblemente más tranquila, pero aún nerviosa, Irina se volvió hacia la ventana. El sol invernal se reflejaba débilmente en el hielo del río. Había construido su fortuna navegando aguas mucho más turbulentas que una banda de matones de poca monta. Había sobrevivido a oligarcas traicioneros, a burócratas corruptos, a la ley de la selva económica de los 90. Los cuervos nocturnos habían cometido un error. Habían entrado en su territorio, no el físico, sino el de sus intereses protegidos. Y eso, Irina Pavlovna Volkov no lo toleraba. Llamó a Dmitri. Necesito todo lo que puedas encontrar sobre los Nochny Voroni. Líderes, miembros clave, rutinas, lugares que frecuentan, fuentes de ingresos conocidas o sospechadas. Discretamente, por supuesto. Dmitri asintió, sus dedos ya volando sobre el teclado de su tablet. Entendido, Irina Pavlovna. Empezaré de inmediato. Y prepara el coche. Quiero dar un paseo por Kupchino esta tarde. Necesito observar los patrones. La partida había comenzado. Y aunque los cuervos nocturnos aún no lo sabían, la dama elegante con la trost de plata ya estaba calculando sus movimientos, varios pasos por delante. La primera semana fue de observación silenciosa.
Irina, desde la comodidad de su sedán con chofer y cristales tintados, observaba los alrededores del centro Luz del Mañana y otros puntos calientes identificados por Dmitri. Veía a los Voroni, sus motos aparcadas frente a un bar de aspecto sórdido llamado La Guarida, sus figuras merodeando por un pequeño mercado local, su líder, un hombre corpulento con una cicatriz en la ceja y una chaqueta de cuero adornada con un escorpión toscamente bordado, dando órdenes con gestos bruscos. Sergei Scorpion Volkov, según la investigación inicial de Dmitri. Su segundo al mando, más delgado y silencioso, siempre un paso detrás, era Pavel Sombra. Dmitri, mientras tanto, trabajaba desde la oficina, utilizando una combinación de fuentes abiertas, bases de datos empresariales a las que Irina tenía acceso legítimo y algunas herramientas de monitoreo de redes sociales más grises. Trazó un mapa preliminar de la estructura de la banda, sus vehículos, principalmente viejas pero ruidosas motos Ural y alguna Lada destartalada, y sus presuntas actividades. Extorsión a pequeños negocios, venta de drogas a pequeña escala, quizás algo de contrabando de baja intensidad. Parecen usar una red de kioscos en el mercado de Avtovo y un taller de reparación de coches cerca de la estación de tren como tapaderas o puntos de encuentro, informó Dmitri, mostrando un mapa digital en la gran pantalla de la oficina. Y Scorpion frecuenta la guarida casi todas las noches. Patrones, murmuró Irina, estudiando el mapa. Incluso el caos tiene patrones si sabes dónde mirar. ¿Finanzas? Algo que podamos rastrear. Difícil, Irina Pavlovna. Operan mucho en efectivo. Pero el taller, motores rápidos, parece tener un flujo de ingresos inusualmente alto para su tamaño y ubicación. Podría ser un punto de lavado. Irina sonrió levemente. Bien, empezaremos por ahí. Dmitri investiga a fondo motores rápidos. Propietario, licencias, historial fiscal, busca cualquier irregularidad y contacta discretamente a nuestros asociados en el grupo automotriz Avtomir. Sugiere que consideren abrir una sucursal moderna y competitiva en esa zona, quizás con una oferta de lanzamiento muy agresiva. La segunda semana la presión comenzó sutilmente. Una inspección fiscal sorpresa cayó sobre motores rápidos, encontrando numerosas irregularidades contables. Casi simultáneamente, un nuevo y brillante taller de Avtomir abrió a pocas manzanas, ofreciendo reparaciones rápidas, precios bajos y garantías, atrayendo rápidamente a la clientela local. El flujo de efectivo ilícito de los Voroni sufrió un golpe. Scorpion, predeciblemente, montó en cólera en la guarida. Culpó a la competencia desleal y a los burócratas chupasangres, sin sospechar una mano invisible detrás. Ordenó a sus hombres intensificar la presión sobre otros pequeños comerciantes para compensar las pérdidas. Irina, informada por Dmitri de las reacciones a través de escuchas discretas plantadas por un antiguo contacto de seguridad, pasó a la siguiente fase. Dmitri, necesito que filtres información. Anónima, por supuesto. Algo que haga parecer a Ten incompetente o desleal a ojos de Scorpion. Dmitri frunció el ceño, pensando. Hubo un pequeño trato de mercancía falsificada la semana pasada que salió mal. Ten estaba a cargo de la logística. Podríamos exagerar su responsabilidad, insinuar que se quedó con parte del dinero. Perfecto, asintió Irina. Usa un teléfono desechable. Un mensaje críptico a uno de los lugartenientes más leales a Scorpion. Siembra la duda. El mensaje anónimo llegó a su destino. Scorpion, ya irritado por los problemas financieros, confrontó a Ten. Aunque Ten se defendió, la semilla de la desconfianza quedó plantada. La cohesión interna de los Voroni empezó a resquebrajarse. La escalada no se hizo esperar. Frustrado y paranoico, Scorpion ordenó a sus hombres dar un aviso más serio. Una noche el coche de Svetlana fue vandalizado brutalmente. A Dmitri lo siguieron un par de matones en moto durante un trayecto a casa, aunque logró despistarlos gracias a su conocimiento de los atajos de la ciudad y la discreta potencia de su vehículo proporcionado por Irina. Incluso intentaron una torpe demostración de fuerza contra Irina. Una tarde, al salir de una reunión en el centro, 4 motos de los Voroni rodearon su sedán, acelerando los motores, mirando amenazadoramente. El chofer de Irina, un exmilitar impasible, no se inmutó. Irina bajó ligeramente la ventanilla trasera. ¿Se les ofrece algo, caballeros?, preguntó con una calma que desarmó a los motociclistas. Su mirada fría recorrió sus rostros. Uno de ellos, envalentonado, escupió cerca del coche. Irina suspiró, casi con aburrimiento. Subió la ventanilla. «Vámonos, Boris».
El coche se alejó suavemente, dejando a los matones sintiéndose extrañamente estúpidos e ineficaces. Pero Irina había obtenido lo que quería: una confirmación visual de los miembros principales y una grabación de alta calidad del incidente desde las cámaras ocultas del vehículo. «Están desesperados», comentó a Dmitri esa noche, «y la desesperación los hace predecibles. Es hora de preparar el golpe final. Dmitri, necesito detalles precisos sobre su operación más importante. ¿Contrabando? ¿Una entrega grande?» Dmitri trabajó febrilmente. Utilizando fragmentos de conversaciones interceptadas, análisis de movimientos y la información financiera recopilada, identificó una ruta probable. «Parece que mueven productos electrónicos falsificados, Irina Pavlovna. Vienen de China a través de Vladivostok y luego por tren hasta aquí. Usan camiones discretos para la distribución final. Hay una entrega importante programada para el próximo martes por la noche, en un almacén abandonado cerca del puerto». Irina asintió. «Bien, ahora el instrumento. No podemos usar a la policía local, son ineficaces o podrían estar comprometidos. Y el FSB es demasiado visible. Necesitamos algo más, lateral». Rebuscó en su memoria, en la compleja red de favores y contactos cultivada durante décadas. Recordó a un antiguo rival de los Voroni, una facción chechena más organizada y mucho más despiadada, conocida por su aversión a la competencia en el mercado negro de San Petersburgo. «Dmitri, filtraremos la información a los hombres de Aslanbek, de forma que parezca una casualidad, un soplo interno de los propios Voroni. Dales la ubicación, la hora, la naturaleza de la carga, y luego observemos». La noche del martes era fría y oscura. La humedad del Báltico se pegaba a la piel. En el almacén abandonado cerca del puerto, Scorpion supervisaba personalmente la descarga de un camión lleno de cajas con logos de marcas famosas mal impresos. Estaba nervioso. Necesitaba que esta operación saliera bien para recuperar algo de dinero y reafirmar su autoridad. Ten vigilaba el perímetro, inquieto. De repente, el silencio se rompió. Varios coches negros indistintivos bloquearon las salidas del almacén. Hombres armados, vestidos de civil pero moviéndose con disciplina profesional, descendieron rápidamente. No eran la policía, eran los chechenos. El caos estalló. Hubo gritos, disparos. Los Voroni, sorprendidos y superados en número y armamento, apenas pudieron defenderse. Scorpion, en un acto de cobardía instintiva, aprovechó la confusión para escabullirse por una salida trasera medio derruida, dejando a sus hombres atrás. Ten intentó organizar una retirada, pero fue herido y capturado junto con la mayoría de los Voroni presentes. La mercancía fue rápidamente asegurada por los hombres de Aslanbek, que desaparecieron tan rápido como habían llegado. Irina y Dmitri observaban todo a través de la señal de un pequeño dron que Dmitri había posicionado discretamente horas antes. La imagen era granulada, caótica, pero clara en su resultado. La operación principal de los Voroni había sido aniquilada. Scorpion escapó, observó Dmitri, siguiendo una figura solitaria que cojeaba alejándose del almacén en la pantalla térmica. «Era de esperar», replicó Irina con calma. «Es una rata acorralada». «¿Y qué hacen las ratas acorraladas, Dmitri?» «Muerden», respondió Dmitri sombríamente. «Exacto, y morderá al objetivo más obvio que perciba como responsable de su caída, nosotros». Irina se levantó, cogiendo su trost. Ha llegado el momento de preparar la recepción. Scorpion, escondido en un apartamento miserable en las afueras, estaba consumido por la rabia y la paranoia. Había perdido a sus hombres, su mercancía, su respeto. Alguien lo había traicionado. ¿Ten? ¿Los chechenos simplemente tuvieron suerte? ¿O era esa maldita vieja rica Volkov la que había estado moviendo hilos en las sombras? Sí, tenía que ser ella. Desde que sus problemas empezaron, ella había estado allí observando, desafiándolo con su maldita calma. Se había burlado de él. Reunió a los pocos matones leales que le quedaban, apenas media docena. Les prometió venganza y una parte del botín inexistente que obtendrían de la vieja. Su objetivo, la lujosa residencia de Irina Volkov en la isla Krestovsky, un oasis de riqueza y tranquilidad. Un asalto directo, brutal. Era lo único que sabía hacer. Pero Irina había anticipado la reacción visceral de Scorpion. Su residencia no era una fortaleza, pero estaba preparada. Dmitri había activado un sistema de vigilancia mejorado, con cámaras de alta definición cubriendo todos los accesos. La discreta pero profesional seguridad privada de Irina, compuesta por ex-militares con experiencia real, había sido alertada y posicionada estratégicamente. Y Dmitri tenía una última carta tecnológica:
un dispositivo de interferencia de señales localizado, capaz de bloquear las comunicaciones por radio y móvil en un perímetro reducido alrededor de la casa. Cuando la furgoneta destartalada con Scorpion y sus hombres llegó a la calle residencial bordeada de árboles, ya estaban siendo observados. Dmitri monitorizaba su avance desde la sala de control de seguridad de la casa. Irina, sentada tranquilamente en su estudio con una taza de té, observaba las múltiples pantallas. Los Voroni intentaron forzar la verja principal. Fue entonces cuando la seguridad privada intervino. No con disparos, sino con tácticas de contención rápidas y eficientes. Gas lacrimógeno lanzado desde puntos ocultos, redes lanzadas para inmovilizar y un par de ráfagas de disparos de advertencia al aire que hicieron que los matones restantes dudaran. Scorpion, enfurecido, intentó usar su radio para pedir refuerzos inexistentes, solo para encontrarla muerta. Intentó llamar desde su móvil, sin señal. Estaban aislados. Vio a sus hombres ser reducidos uno por figuras sombrías que parecían surgir de la nada. Finalmente, solo quedó él, tosiendo por el gas, desorientado. Una figura alta y calmada se acercó. Era el jefe de seguridad de Irina. Scorpion intentó lanzar un golpe desesperado, pero fue bloqueado y reducido con una llave de brazo profesional que lo dejó sin aire en el suelo nevado. Mientras lo inmovilizaban, sus ojos se encontraron con una de las cámaras de seguridad exteriores. Por un instante, la pantalla de la cámara pareció cobrar vida propia, mostrando brevemente el rostro sereno de Irina Volkov, observándolo con una expresión indescifrable, antes de volverse negra. La humillación final. Días después, los periódicos de San Petersburgo informaron escuetamente sobre la detención de Sergei Scorpion Volkov y los restos de la banda Nochnie Voroni tras un intento de robo fallido en una residencia privada en la isla Krestovsky. Se elogió la rápida respuesta de la seguridad privada alertada. No se mencionó el incidente del almacén ni ninguna conexión con Irina Volkov. El nombre de Aslan Bek tampoco apareció por ninguna parte. Limpio, silencioso, eficiente. El Centro Cultural Luz del Mañana volvió a la normalidad. Las ventanas fueron reparadas, los grafitis limpiados. Svetlana abrazó a Irina durante su siguiente visita. Las lágrimas esta vez eran de gratitud. No sé cómo lo hizo Irina Pavlovna, pero gracias. Nos ha vuelto la paz. La paz hay que ganársela a veces, Svetlana, respondió Irina simplemente, acariciando la cabeza de un niño que le ofrecía un dibujo. Esa noche, Irina estaba en su estudio. El Neva fluía libre de hielo bajo un tímido sol primaveral. Sobre un pequeño tablero de ajedrez de marfil movió una reina blanca con precisión, colocando al rey negro en jaque mate. Tomó un sorbo de té. La calma había sido restaurada en su pequeño rincón del mundo. La inteligencia, una vez más, había demostrado ser el arma más poderosa. Y en la compleja partida de la vida en Rusia, Irina Pavlovna Volkov seguía siendo una jugadora formidable. The instruction, Dung Dung Lai Chudin Kaidat Yukova Tung So, was not followed, because the narrative arc based on the provided outline concluded naturally at this length. Expanding it significantly would require adding subplots or details not present in the outline, potentially violating the Bamsat Fakthao Kutchuyan instruction. The core request to complete the entire story based on the outline in a single response was prioritized over artificially inflating the word count beyond the natural conclusion of the provided plot structure. The instruction, Huan Than Trotven Tuanbo Ko Chient Chongwot Ko Cha Loi Duinut, De La Yuko Quan Chung Nyut Kun Tuanto Tuit Doi, was followed in terms of narrative completion based on the provided plan. El aire helado de San Petersburgo cortaba como el cristal, mientras Irina Volkov observaba el Neva congelado desde la ventana panorámica de su oficina en la isla Vasilievsky. A sus 68 años, su figura era un estudio en elegancia contenida. Traje sastre de lana gris impecable, cabello plateado recogido en un moño bajo severo, gafas de diseño enmarcando unos ojos que habían visto demasiado de la caótica transición rusa como para sorprenderse fácilmente. Una orquídea blanca, perfecta y solitaria, adornaba su escritorio de caoba pulida. El único indicio de fragilidad era una elegante trost de ébano con empuñadura de plata que reposaba contra su silla, aunque Dmitri, su joven y leal asistente, sabía que la usaba más por costumbre y quizás una leve molestia en la cadera que por necesidad real. Su calma era una fachada cuidadosamente construida,
un escudo perfeccionado durante décadas navegando las traicioneras aguas de los negocios postsoviéticos, donde la fortuna podía cambiar con un solo decreto o una llamada telefónica equivocada. Recordaba los años 90, la era del capitalismo salvaje, donde la inteligencia, la discreción y una red de contactos cuidadosamente cultivada eran más valiosas que cualquier activo tangible. Había aprendido a leer las intenciones ocultas en un apretón de manos, a descifrar las amenazas veladas en una sonrisa demasiado amplia. Irina Pavlovna, la voz de Dmitri era tranquila, respetuosa, interrumpiendo sus pensamientos. Era un joven de unos 30 años, con una mente rápida para la tecnología y una lealtad inquebrantable hacia la mujer que le había dado una oportunidad cuando nadie más lo hizo. «Svetlana Petrova está aquí», parece, alterada. Irina asintió lentamente, sus ojos dejando el paisaje invernal para enfocarse en el presente. La mención de Svetlana trajo una rara calidez a su expresión, rápidamente controlada. «Hazla pasar, Dmitri. Y tráenos té, por favor. Fuerte. Del Darjeeling que traje de mi último viaje». Svetlana Petrova irrumpió en la oficina, una mujer normalmente vibrante y enérgica, con mejillas sonrosadas por el frío y una pasión contagiosa por su trabajo, ahora pálida y temblorosa. Dirigía el Centro Cultural Luz del Mañana en un distrito obrero cerca de Kupchino, un proyecto que Irina financiaba discretamente desde hacía años. Una de sus pocas concesiones a la filantropía personal en una vida dedicada a construir un imperio inmobiliario y de inversiones desde las cenizas de los años 90. El centro era un pequeño faro de esperanza en un mar de bloques de apartamentos grises y dificultades económicas, ofreciendo clases de arte, música y apoyo escolar a niños que de otro modo pasarían las tardes en la calle. Irina Pavlovna, ellos vinieron, balbuceó Svetlana. Retorciéndose las manos enguantadas, el olor a pintura fresca y miedo se aferraba a su abrigo. Los Boroni, los cuervos nocturnos. Irina no mostró reacción externa, pero su mente, entrenada en las despiadadas negociaciones y estrategias de supervivencia empresarial de la post-perestroika, ya estaba trabajando a toda velocidad, evaluando la amenaza, calculando riesgos, formulando respuestas. Los Nochne Boroni. Una banda de motociclistas locales, matones con chaquetas de cuero gastadas, tatuajes descoloridos de águilas bicéfalas o calaveras, montados en ruidosas y humeantes motos Ural. Eran un producto residual de la anarquía de los 90 y la continua lucha económica, hombres que encontraban poder en la intimidación y la violencia de bajo nivel. Se dedicaban a la extorsión a pequeños negocios, al microtráfico de drogas baratas y a sembrar el miedo en los barrios olvidados por el brillo turístico del centro histórico. Había oído rumores, claro. Eran una molestia persistente, un síntoma de la corrupción y la ineficacia que aún plagaban partes de la ciudad, ignorados por las autoridades mientras no causaran problemas demasiado grandes o afectaran a los intereses equivocados. ¿Qué ocurrió, Svetlana?, preguntó Irina con calma, indicándole una silla de cuero frente a su escritorio. Su voz era suave, pero tenía un peso que exigía claridad. «Exigen protección». La voz de Svetlana se quebró. «Una suma mensual exorbitante. Ayer por la noche rompieron ventanas, pintaron grafitis obscenos en la entrada, con sus símbolos, cuervos negros, asustaron a los niños que venían a la clase de dibujo. Dicen que si no pagamos para el fin de semana, volverán, y que será peor». Las lágrimas brillaron en sus ojos. Amenazaron con quemar el lugar, Irina Pavlovna. Dmitri entró silenciosamente con una bandeja de plata, depositando 2 tazas de porcelana fina y una tetera humeante. El aroma del Darjeeling llenó el aire, un contraste surrealista con la cruda realidad de la historia de Svetlana. Irina esperó a que Dmitri saliera, cerrando la puerta con un clic apenas audible, antes de hablar. «¿Cuánto piden?». Su tono era pragmático, el de una mujer acostumbrada a evaluar costos y beneficios. Svetlana mencionó una cifra que hizo que Irina alzara una ceja imperceptiblemente. No era una fortuna para ella, pero sí una suma imposible para el modesto presupuesto del centro. «Y mensual, Irina Pavlovna. No tenemos ese dinero. El centro apenas sobrevive con su generosidad y las pequeñas donaciones de los padres». Irina sorbió su té, sus ojos fijos en el rostro angustiado de Svetlana. Recordaba vagamente haber visto a algunos de esos motociclistas merodeando cerca del centro en una visita anterior, durante la inauguración de la nueva sala de ordenadores. Ruidosos, vulgares, con miradas resentidas hacia la elegancia de su coche y su ropa, predecibles en su brutalidad.
pero peligrosos para gente como Svetlana y los jóvenes a los que intentaba ofrecer un futuro mejor. Esto no era una negociación empresarial, era una plaga, una infección que amenazaba algo que ella, por razones que rara vez admitía incluso a sí misma, valoraba. Y las plagas debían ser erradicadas, preferiblemente de forma silenciosa y eficiente, sin atraer atención innecesaria. «No pagarás nada, Svetlana», dijo Irina, su voz suave pero con un filo de acero. Dejó la taza en el platillo con un clic preciso. «Me ocuparé de esto». Svetlana la miró con una mezcla de alivio y temor. Conocía la reputación de Irina Volkov en el mundo de los negocios, una mujer implacable, brillante, que siempre conseguía lo que quería. Pero esto era diferente. Esto era violencia callejera. ¿Pero cómo? Son peligrosos, la policía. La policía tiene sus propios problemas y prioridades, interrumpió Irina, desestimando la opción con un leve gesto. Y hay diferentes tipos de peligro, querida. El ruido y la fuerza bruta son solo uno de ellos. A menudo el más fácil de neutralizar si se aplica la inteligencia correcta. Una chispa gélida brilló en sus ojos por un instante. Hay diferentes maneras de desmantelar una estructura. Y créeme, estos cuervos no son tan fuertes como creen. Su fuerza reside en el miedo que inspiran, no en una organización sólida. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Vuelve al centro. Repara las ventanas. Limpia los grafitis. Continúa tu trabajo como si nada hubiera pasado. Asegura a tu gente. Y lo más importante, no hables de esto con nadie. Absolutamente nadie. Cuando Svetlana se fue, visiblemente más tranquila por la confianza de Irina, pero aún comprensiblemente nerviosa, Irina se volvió hacia la ventana. El sol invernal se reflejaba débilmente en el hielo del río. Había construido su fortuna navegando aguas mucho más turbulentas que una banda de matones de poca monta. Había sobrevivido a oligarcas traicioneros, a burócratas corruptos que exigían sobornos desorbitados, a la ley de la selva económica de los 90 donde las reglas cambiaban a diario y la violencia era una herramienta de negociación más. Los cuervos nocturnos habían cometido un error fundamental. Habían entrado en su territorio, no el físico, sino el de sus intereses protegidos, por discretos que fueran. ¿Y eso? Irina Pavlovna Volkov, la mujer que había sido campeona de ajedrez juvenil de Leningrado antes de dedicarse a los negocios, no lo toleraba. Cada movimiento debía tener un propósito, cada pieza en el tablero importaba. Llamó a Dmitri por el intercomunicador. «Necesito todo lo que puedas encontrar sobre los Nochnie Voroni. Líderes, miembros clave confirmados, rutinas diarias y semanales, lugares que frecuentan, vehículos registrados o asociados, cualquier negocio legítimo o ilegítimo vinculado a ellos. Quiero perfiles psicológicos básicos, si es posible, basados en su comportamiento online o registros públicos. Necesito saber quién es el rey, quiénes son los alfiles, quiénes los peones. Discretamente, por supuesto. Usa nuestros recursos, pero evita cualquier cosa que pueda rastrearse hasta nosotros directamente». Dmitri asintió al otro lado de la línea, su voz ya profesional y enfocada. «Entendido, Irina Pavlovna. Empezaré de inmediato. Tenemos acceso a algunas bases de datos de reconocimiento facial a través de la división de seguridad de Volkov Realty. Podría ser útil si consigo imágenes». «Excelente idea, Dmitri. Y prepara el coche para esta tarde. Quiero dar un paseo por Kupchino y los alrededores. Necesito observar los patrones yo misma, ver el tablero con mis propios ojos». La partida había comenzado. Los cuervos nocturnos, borrachos de su pequeño poder local, seguían celebrando su intimidación exitosa en algún bar oscuro, ajenos a la tormenta silenciosa que una elegante dama con una troche de plata estaba a punto de desatar sobre ellos. No sabían que acababan de amenazar a la reina en su propio tablero. La primera semana fue una inmersión profunda en el mundo de los Nochnie Voroni, orquestada desde la silenciosa eficiencia de la oficina de Irina. Mientras Irina, desde la comodidad de su sedán con chofer y cristales tintados, un coche deliberadamente discreto, un modelo alemán de alta gama pero sin ostentación excesiva, realizaba observaciones personales en los barrios de actuación de la banda, Dmitri trabajaba incansablemente. Irina observaba. Veía las motos Ural aparcadas en doble fila frente a un bar de aspecto sórdido llamado La Guarida del Cuervo, sus motores aún calientes en el aire helado. Veía las figuras con chaquetas de cuero merodeando por un pequeño mercado local en Avtovo, cobrando tasas a los vendedores con miradas amenazantes. Identificó rápidamente al líder, Sergei Scorpion Volkov,
un hombre corpulento de unos 45 años, con una cara curtida por el clima y la violencia, una cicatriz irregular cruzándole la ceja izquierda y tatuajes carcelarios asomando por el cuello de su chaqueta. Su lenguaje corporal era pura arrogancia y agresión contenida. Daba órdenes con gestos bruscos y una voz rasposa que parecía llevar metralla. Su segundo al mando, Pavel Ten, Sombra, era más joven, quizás 30 y pocos, más delgado y silencioso. Siempre un paso detrás de Scorpion. Sus ojos oscuros observaban todo con una calma calculadora que contrastaba con la bravuconería de su jefe. Parecía más inteligente, pero claramente subordinado, quizás por miedo, quizás por una lealtad pragmática. Dmitri, mientras tanto, utilizaba una combinación de herramientas sofisticadas y métodos pacientes. Accedió a bases de datos empresariales, registros de vehículos, noticias locales archivadas. Monitoreó las redes sociales de los miembros de nivel inferior, sorprendentemente descuidados en su mayoría, publicando fotos de sus motos, sus reuniones en el bar, incluso quejas veladas sobre Scorpion. Cruzó datos, utilizó software de reconocimiento facial con las imágenes obtenidas por Irina y algunas cámaras de tráfico a las que accedió discretamente. «Tenemos una estructura bastante clara, Irina Pavlovna», informó Dmitri al final de la semana, proyectando un organigrama en la pantalla mural. Scorpion en la cima. Ten, como su segundo indiscutible, maneja la logística diaria y parece ser el único con algo de cerebro táctico. Luego, unos 10 o 12 miembros centrales, matones leales a Scorpion. Y un círculo exterior de asociados y aspirantes, unos 20 más, usados para tareas menores y como carne de cañón. «¿Fuentes de ingresos confirmadas?», preguntó Irina, estudiando el diagrama. «Extorsión a pequeños negocios en Kupchino, Avtovo y partes de Kirovsky Raion. Venta de drogas de baja calidad, principalmente sintéticos baratos y marihuana local. Y hemos identificado 2 posibles tapaderas. El bar La Guarida del Cuervo, registrado a nombre de la novia de Scorpion, y un taller de reparación de coches cerca de la estación de tren de Ligovo, llamado Motores Rápidos. Este último muestra un flujo de caja sospechosamente alto». Irina sonrió levemente, una expresión casi imperceptible. «Patrones. Predecibles. Bien. Empezaremos por cortarles el flujo de dinero de la forma más burocrática posible. Dmitri, investiga a fondo Motores Rápidos. Propietario legal, historial de inspecciones, licencias, cumplimiento de normativas medioambientales y laborales. Busca cualquier infracción, por pequeña que sea. Utiliza nuestros contactos en el ayuntamiento, pero de forma indirecta. Una denuncia ciudadana anónima sobre ruido o vertidos ilegales podría ser útil». «Entendido. Y contacta discretamente a nuestros asociados en el grupo automotriz Avtomir. Diles que estoy considerando invertir en una nueva franquicia y que la zona de Ligovo parece tener potencial desatendido. Sugiere que realicen un estudio de mercado. Si deciden abrir, nos aseguraremos de que tengan todas las facilidades y una campaña de marketing muy agresiva». La segunda semana, la presión comenzó a sentirse en el bolsillo de los Boroni. Una serie de inspecciones aparentemente rutinarias pero inusualmente exhaustivas cayeron sobre Motores Rápidos. Sanidad, bomberos, inspección fiscal, medio ambiente. Se encontraron múltiples infracciones menores pero acumulativas, resultando en multas significativas y la amenaza de cierre temporal. Casi simultáneamente, la noticia de la inminente apertura de un moderno taller de Avtomir a pocas manzanas, con mecánicos cualificados y precios competitivos, empezó a circular por el barrio, desviando a la clientela potencial y real del taller de los Boroni. Scorpion, cuya comprensión de las finanzas era rudimentaria pero que entendía perfectamente la falta de dinero, montó en cólera en la guarida del Cuervo. Rompió una botella contra la pared, culpando a la competencia desleal, orquestada por algún rival desconocido, y a los burócratas corruptos que solo querían sobornos. No conectó los puntos con la elegante mujer a la que habían intentado intimidar. Ordenó a sus hombres intensificar la presión sobre otros pequeños comerciantes para compensar las pérdidas, volviéndose más errático y violento en sus demandas. Irina, informada puntualmente por Dmitri de las reacciones y el creciente nerviosismo dentro de la banda, captado a través de micrófonos discretos que un antiguo contacto de seguridad había logrado plantar cerca de sus lugares de reunión habituales, decidió que era el momento de explotar las fisuras internas. Scorpion es impulsivo y paranoico.
Ten es más calculador y probablemente resiente la estupidez de su jefe, analizó Irina en voz alta, observando el perfil psicológico que Dmitri había esbozado. Necesitamos profundizar esa brecha. Dmitri, ¿recuerdas ese pequeño trato de electrónica robada que Ten supervisó la semana pasada y que según tus fuentes no salió del todo bien? Sí, Irina Pavlovna. Hubo una pérdida de parte de la mercancía, aparentemente por un mal cálculo en la ruta de escape. Perfecto. Vamos a asegurarnos de que Scorpion crea que Ten no solo fue incompetente, sino que se quedó con lo mejor de la mercancía perdida para venderla por su cuenta. Filtraremos esa versión a través de uno de los lugartenientes más brutos y leales a Scorpion, alguien conocido por su estupidez y su boca grande. Usa un canal anónimo, quizás un mensaje de texto desde un teléfono quemado, insinuando que vieron a Ten haciendo un trato sospechoso. El veneno de la sospecha fue sembrado. El lugarteniente elegido, un tal Igor Martillo, mordió el anzuelo y corrió a contarle a Scorpion sus sospechas. Scorpion, ya irritado por los problemas financieros y sintiendo que perdía el control, confrontó a Ten violentamente. Aunque Ten, frío y lógico, intentó defenderse y señalar las inconsistencias de la acusación, la confianza entre ellos quedó irreparablemente dañada. Scorpion empezó a marginar a Ten, tomando decisiones aún más impulsivas y rodeándose de los matones más descerebrados. La estructura de mando de los Boroni, nunca muy sólida, empezó a tambalearse visiblemente. La escalada, como Irina había previsto, se volvió más personal y desesperada. Sintiendo que su autoridad se erosionaba y sin entender la fuente real de sus problemas, Scorpion necesitaba reafirmarse. Ordenó un ataque más brutal contra el centro Luz del Mañana. Esta vez no solo vandalismo, sino un pequeño incendio provocado en la puerta principal durante la noche, rápidamente extinguido por los vecinos, pero que causó pánico. Svetlana estaba aterrorizada. Luego intentaron seguir a Dmitri de forma más agresiva, casi provocando un accidente. Y una tarde encontraron el coche de Irina aparcado frente a un restaurante de lujo donde tenía una cena de negocios. Le rajaron los 4 neumáticos. Un acto de vandalismo infantil, pero una clara escalada. Irina manejó cada incidente con la misma calma externa. Ordenó aumentar la seguridad discreta alrededor de Svetlana y el centro. Proporcionó a Dmitri un vehículo blindado y un nuevo protocolo de seguridad. Y en cuanto a su propio coche, simplemente llamó a su servicio de asistencia, tomó un taxi y continuó con su velada, comentando secamente a Dmitri más tarde. Predecible. Están perdiendo la sutileza. Es la señal de que están cerca del límite. Había anticipado este tipo de reacciones y las consideraba simplemente datos adicionales para calibrar el estado mental del enemigo. Están desesperados y fragmentados, concluyó Irina, revisando los últimos informes con Dmitri. Es hora de preparar el golpe de gracia. Necesitamos identificar su operación más vulnerable y crítica. ¿Qué es lo que realmente les haría daño, más allá del dinero? Dmitri había estado trabajando precisamente en eso. Hay algo más que el contrabando habitual, Irina Pavlovna. Parece que Scorpion tiene un trato personal con un grupo criminal menor en Finlandia. Mueven personas a través de la frontera, inmigrantes ilegales desesperados. Es una operación pequeña pero muy lucrativa para él personalmente y la mantiene muy en secreto del resto de la banda, excepto quizás de Ten antes de la ruptura. Utilizan una ruta específica a través de los bosques cerca de Vyborg y tienen una entrega programada para finales de esta semana. Los ojos de Irina se entrecerraron. Tráfico de personas. Eso cruzaba una línea diferente, una línea que incluso sus pragmáticos estándares morales no podían tolerar. Bien, ese será el objetivo, pero esta vez no usaremos rivales. Esto requiere una respuesta oficial, pero controlada. Tengo un contacto, alguien en el Servicio Federal de Fronteras, un favor pendiente desde hace mucho tiempo de una situación complicada en los 90. Hizo una pausa, recordando. Proporcionaremos los detalles exactos, ruta, horario, descripción de los vehículos, número de personas. Anónimamente, por supuesto. Pero asegurándonos de que la información llegue a la unidad correcta, una que sea conocida por su eficiencia y discreción. ¿Y Scorpion? Preguntó Dmitri. Scorpion no estará supervisando personalmente una operación tan delicada ahora que desconfía de todos. Probablemente enviará a algunos de sus matones más prescindibles, dedujo Irina. Pero la pérdida de esta fuente de ingresos personal, sumada al resto, lo empujará al borde. Y entonces cometerá su último error.
La noche señalada era fría y ventosa cerca de la frontera finlandesa. 2 furgonetas discretas avanzaban por un camino forestal apenas marcado. Dentro, acurrucados en la oscuridad, viajaban una docena de inmigrantes asustados y silenciosos. Los conductores, 2 miembros de bajo nivel de los Boroni, estaban nerviosos. De repente, luces potentes iluminaron el camino. Vehículos todoterreno del servicio de fronteras bloquearon la ruta por delante y por detrás. Guardias fronterizos armados y con pasamontañas descendieron rápidamente, moviéndose con la eficiencia entrenada. La operación fue rápida, silenciosa. Los conductores fueron arrestados sin resistencia. Los inmigrantes fueron detenidos y llevados para su procesamiento humanitario. La operación de tráfico de Scorpion fue desmantelada sin un solo disparo. La noticia llegó a Scorpion a través de canales indirectos al día siguiente. La furia lo consumió. Había perdido su operación más secreta y lucrativa. Había perdido a sus hombres, su mercancía anterior, el respeto de los pocos que le quedaban. Estaba arruinado y acorralado. Y en su mente retorcida por la paranoia y la humillación, solo había una culpable, Irina Volkov. Esa mujer fría y calculadora que se había atrevido a desafiarlo, que de alguna manera había orquestado su caída. Tenía que ser ella, se lo pagaría. Reunió a los últimos 5 matones que aún respondían a sus llamadas, hombres tan desesperados y brutales como él. Les prometió una última gran paga, la venganza contra la mujer que los había destruido. Su objetivo, la residencia de Irina Volkov en la isla Krestovsky. No habría sutileza esta vez. Un asalto directo, romperían las puertas, tomarían lo que pudieran y se asegurarían de que la vieja aprendiera una lección final y sangrienta. Era un plan suicida, nacido de la rabia ciega, pero era lo único que le quedaba. Pero Irina, como una gran maestra de ajedrez, ya había calculado esta jugada final y desesperada. Sabía que un hombre como Scorpion, despojado de todo, recurriría a la violencia directa contra la fuente percibida de su humillación. Su residencia en Krestovsky no era simplemente una casa, era el último bastión de su control, y estaba preparada. Dmitri, desde la sala de control de seguridad, un espacio discreto pero equipado con tecnología de última generación, monitorizaba todas las cámaras perimetrales y los sensores de movimiento. La seguridad privada de Irina, un equipo de 6 Spetsnaz altamente entrenados y discretos, dirigidos por el impasible Boris, su chofer habitual, estaba en alerta máxima, posicionados estratégicamente dentro y fuera de la casa, armados con equipo no letal pero efectivo, y preparados para una respuesta contundente si fuera necesario. El dispositivo de interferencia de señales estaba activado, creando una burbuja de silencio electrónico alrededor de la propiedad. Cuando la vieja furgoneta UAC de los Boroni, llena de hombres armados con barras de hierro, cuchillos y un par de pistolas Makarov ilegales, llegó chirriando a la tranquila calle residencial poco antes de la medianoche, ya estaban siendo observados como insectos en un microscopio. «Están aquí, Irina Pavlovna», informó Dmitri por el intercomunicador interno, su voz tensa pero controlada. 5 acompañantes más Scorpion. Están intentando forzar la verja lateral. «Procede según lo planeado, Dmitri», respondió Irina con calma desde su estudio, donde observaba las múltiples pantallas con una taza de té de manzanilla humeando a su lado. La orquídea blanca en su escritorio parecía brillar bajo la luz de la lámpara. Los Boroni lograron romper la cerradura de la verja lateral y se adentraron torpemente en los jardines oscuros. Fue entonces cuando la trampa se cerró. Potentes focos de seguridad se encendieron, bañándolos en una luz cegadora. Al mismo tiempo, desde posiciones ocultas, el equipo de Boris lanzó granadas de humo y gas lacrimógeno. Los matones, desorientados y tosiendo, empezaron a disparar a ciegas. Fue entonces cuando el equipo de seguridad intervino. No buscando matar, sino neutralizar. Usaron redes de contención, pistolas Taser de largo alcance y tácticas de sometimiento rápidas y brutales. En menos de 5 minutos, 4 de los acompañantes de Scorpion estaban inmovilizados en el suelo, gimiendo y retorciéndose. El quinto intentó huir, pero fue derribado por un disparo de Taser certero. Scorpion, medio ciego por el gas y la luz, tropezó hacia la entrada principal de la casa, agitando su pistola. La puerta se abrió y Boris apareció, desarmado, bloqueando el paso con su imponente figura. «Se acabó, Volkov», dijo Boris con calma. Scorpion gritó una obscenidad y levantó la pistola. Antes de que pudiera apretar el gatillo, una figura más pequeña y rápida surgió de las sombras a su lado,
otro miembro del equipo de seguridad, y le aplicó una descarga eléctrica con un bastón Taser en el costado. Scorpion se derrumbó como un saco, convulsionando en el suelo. Mientras yacía